A esta hora damos la bienvenida en nuestro espacio de opinión a Karina Ponce. Ella es consejera alterna del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Propicio el momento para consultarle a nuestra invitada respecto al proceso de acción de interpelación por parte de la Asamblea Nacional en circunstancias en donde este organismo está eligiendo a varias autoridades de control en la República. Karina, ¿cuál es su pronunciamiento respecto a esta etapa de juicio político en el que están inmersos los consejeros de participación ciudadana y donde existe la expectativa de una posible censura? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y bueno, manifestar que en relación al proceso del juicio político que se está llevando a cabo en la Asamblea Nacional de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, lo que puedo manifestar es que como ciudadana, espero que se lleve con la mayor transparencia posible y la información alrededor de las comparecencias, los elementos de prueba y aquellos que motivan y llevar al juicio a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana puedan ser clarificados hacia la opinión pública de manera que sea un proceso debidamente motivado y que lo podamos conocer sobre las motivaciones y pronunciamiento de los actores políticos en relación a cómo se desarrollaría este juicio. Karina, un aspecto importante que se debe considerar es el político y precisamente aprovechándose de la coyuntura política es este llamado de interpelación por incumplimiento de funciones. Exposiciones se han hecho en estos 2 días de sustanciación de este proceso interpelatorio. Usted hace una reflexión importante en cuanto a la transparencia, pero ¿de qué transparencia se puede hablar cuando existen dos bandos dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? En lo personal como profesional, he tenido una pausa dentro de lo que es el cubrir información dentro de este organismo. Es decir, eh, he dejado que este organismo siga trabajando porque lo ha venido haciendo de forma correcta, porque las cosas que no están bien hay que inmediatamente transmitirlas a la ciudadanía. Pero ¿qué se puede percibir? Usted es una mujer valiosa, una mujer inteligente que forma parte de este cuerpo colegiado, pero que desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista de la lógica y, por supuesto, del respeto a las normas constitucionales, tiene que manejárselo con responsabilidad y con seriedad, Karina. Esta y todas las instituciones merecen el respeto hacia la ciudadanía porque tienen una función específica y un mandato constitucional que deben cumplirlo. Entonces, más allá de las administraciones de turno, quienes sean vocales, consejeros, presidentes, fiscales, sea la denominación del cargo que le otorgase la confianza ciudadana, ya sea por un puesto de elección popular o por un proceso meritocrático de un proceso de designación o un envío a través de una terna, estas representaciones son como tales dignidades que deben ser asumidas con el respeto y apertura pública, porque además es ley, existe una ley de acceso a la información pública que debe estar al acceso total por parte de ciudadanos y sobre todo medios de comunicación, porque son los interlocutores con la ciudadanía que pasan los mensajes alrededor del quehacer público. Y en ese sentido, por una parte, lamentable cuando las cosas de esa manera no funcionan o la percepción ciudadana de los medios, de quienes hacen esa observancia constante al quehacer político, pero por otra parte, en cambio, también sostener que debemos exigir más allá del tipo de información que nos dan para el consumo, el tipo de información que llega a ser de conocimiento público, sino un poco hacia cuál es el objetivo del por qué se están llevando estos procesos de elección, qué es lo que motiva las votaciones, los
horarios en los que se generan estas mismas convocatorias, las agendas reales de cada una de las personas que son integrantes. Es decir, yo iría un poco más allá hacia ese quehacer institucional y exigir, para centrarnos en el Consejo de Participación Ciudadana, exigir también la actoría en las otras funciones que tiene el Consejo, porque sin lugar a dudas, entre las más importantes está la designación de autoridades. Pero no nos olvidemos que también hay que hacer una lucha fehaciente contra la corrupción y también promover la participación ciudadana. Entonces, también existe una necesidad de saber qué es lo que está ocurriendo en estos otros ámbitos y que pueda ser también por parte nuestra conocido. Por supuesto, y de hecho lo transmitimos al presidente y a los señores miembros de este organismo. ¿Qué es lo que se está haciendo en el ámbito de la corrupción? ¿Cuántos informes hay? ¿Cuántas denuncias han sido presentadas? Pero en este tema relacionado al Consejo de Participación Ciudadana, la expectativa es preocupante desde el punto de vista político, desde el punto de vista en cuanto a la seguridad jurídica, desde el punto de vista en donde el Consejo viene desarrollando actividades en el proceso de designación de autoridades de control. Fíjese usted que ya se lo designó al procurador y ahora plantean que o han pedido que la Asamblea no lo posesione. Carambas. En este país, con el tema de las acciones de protección, no nos llame la atención que en las próximas horas se presente posiblemente una acción de protección para impedir esta posesión. Pero el Consejo de Participación está en la designación de las autoridades y también atendiendo el juicio político. Le pregunto a usted, ¿qué pasará si es que la Asamblea logra 70 votos para destituir como cuerpo colegiado al Consejo de Participación Ciudadana? ¿Y sabe por qué se lo pregunto? Porque usted es consejera alterna y ante esa hipotética situación, usted asumiría funciones, pero ya no tenemos más suplentes. Sería un enredo jurídico el que se produciría en esas circunstancias y qué pasaría con los procesos que se han desarrollado y que se van a continuar dando, como por ejemplo el caso del Contralor, en donde se dice que la Asamblea quiere tomarse la Contraloría, es decir, un grupo de sector político que conforma la mayoría quiere tomarse la mayoría. Entonces, hacia allí va esta respuesta de usted que el país necesita conocerla, porque en realidad en este país las cosas tienen que hacérselas, pero de forma correcta y por supuesto orientadas a superar todos los inconvenientes y hacerlas muy bien, Karina. Bueno, quisiera nada más hacer un paréntesis con algo muy importante que usted mencionó para dar respuesta, que es el abuso de las acciones de protección que existe para ese abuso del garantismo mal utilizado para detener procesos de designación de autoridades, para intentar entorpecer, en este caso, el trabajo que desempeña la Asamblea Nacional, el Ejecutivo, en este caso, el Consejo de Participación Ciudadana, y sobre eso es necesario una reforma urgente, porque de caso contrario, las decisiones que se tomen ilegítimas, sobre todo legítimas, quiero decir, que tomen otras instituciones del Estado no pueden ser tumbadas por un juez ordinario de cualquier unidad multicompetente, y eso es inadmisible e intolerable. De ahí, en el otro lado, en el caso que la Asamblea Nacional proceda con la censura y destitución de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana, yo esperaría a que ese proceso primero pase de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Ellos deberán elaborar un informe donde motiven si respaldan el juicio político con un voto afirmativo o si respaldan el archivo del juicio político a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana o se abstienen. Entonces, creo que es importante que podamos hacer primero una valoración de qué son los contenidos de ese informe que sacará la Comisión de Fiscalización
y control político, pero además también ver cuáles son las motivaciones y los respaldos, si el juicio va a ser dirigido hacia todos los integrantes o efectivamente se va a hacer aplicación de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, donde establece que cuando es un órgano colegiado se debe hacer una votación individual. Veamos qué ocurre, porque en el caso del Consejo de la Judicatura, a pesar que la Ley Orgánica de la Función Legislativa sostenía aquello, la votación fue de manera agregada. La moción, cuando se intentó hacer el juicio político al Consejo de la Judicatura, se realizó de manera distinta. Entonces, yo no me quisiera adelantar primero en esa valoración de cómo va a proceder la Asamblea, porque hay veces en las cuales relativamente terminamos sorprendidos. En segundo lugar, en el caso hipotético que llegase a ocurrir aquello y efectivamente fuera lo contrario, digamos que no existieran los votos por parte de la Asamblea Nacional para la Censura y Destitución, el actual Consejo con sus 7 integrantes deben hacer un proceso y un compromiso serio para sacar adelante los concursos y designaciones que tienen pendientes y terminar con esa gobernabilidad poco sostenida que se ve dentro del Consejo, y en el caso que sean destituidos todos, creo que quienes formamos parte de los vocales suplentes deberíamos cumplir con el mandato constitucional y legal en relación a la designación de autoridades, promover la participación ciudadana y la lucha contra la corrupción, de manera que efectivamente en el tiempo que resta se pueda hacer lo que se tiene que hacer. Entonces, básicamente no hay por dónde perderse en ese sentido. Lo que sí hay algo aquí que observar, y es que en pueblos y nacionalidades ya no tenemos suplentes, como usted ha mencionado. En el caso de hombres, efectivamente ya la lista carece de suplentes, y en mujeres las suplentes que fuimos otorgadas las credenciales como tales también terminan conmigo. Para aquello sería importante que en este caso, a través del Consejo Nacional Electoral y la Asamblea Nacional, se vuelvan a emitir estas credenciales a quienes siguieron después de la lista, porque de caso contrario no se puede convocar por arbitrariedad de una institución al siguiente de la lista. Debe existir un proceso formal y un proceso a través del cual se sustente el por qué, a pesar de ya no tener después del sexto suplente, por qué se principalizaría o se correría al séptimo octavo de la lista. Creo que eso es bastante importante, que pase con un proceso debido formal para que esa persona que en esta calidad asumiría tenga la legitimidad de origen que requiere. Alianza Estratégica Informativa junto al doctor Lyndon San Martín y quien les habla, dialogando con nuestra invitada, la ingeniera Karina Ponce, consejera alterna del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, según criterio de constitucionalistas, de abogados. Realmente la forma como se está desarrollando la sustanciación de esta etapa de esta etapa del juicio político, ingeniera, aducen de que no existirían elementos hasta el momento para comprobar un incumplimiento de funciones. Y precisamente es por la presencia, por la forma como se está respondiendo a las preguntas que se están haciendo en la Comisión de Fiscalización y Control Político. Pero en realidad, por sensatez y por madurez, se deberían hacer las cosas no precisamente apuntadas para tumbar procesos de designación de autoridades que son estratégicas. El presidente de la República decidió llamar a consulta popular y allí hacer preguntas relacionadas al Consejo de Participación Ciudadana, pero qué importante es que esta decisión se lo hubiera tomado a inicios del periodo del presidente para poder tener un accionar más eficaz. Pero, ingeniera, en el caso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en cuanto a la designación de autoridades, ¿cuál es su percepción? ¿Se lo está haciendo de forma correcta? ¿Se está trabajando en base al marco constitucional, al marco que reglamenta las leyes en el país? ¿Cuál es su
Bueno, Priscila. muchas gracias que me pregunta aquello y me encantaría justamente compartir. Yo formo parte del colectivo Voz por la Democracia y hemos trabajado en una propuesta alrededor justo de la designación de autoridades que ya no debería ser por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por el desempeño que éste ha tenido, no solo ahora que ha tenido con estas nuevas administraciones, desde el cura actual, Cristian Cruz, Almeida y posteriormente Ulloa, sino que también tomando en consideración cuando este organismo era totalmente cooptado por una sola organización política que inclusive llegó a tener más de 100 asambleístas. Entonces, hemos hecho una valoración crítica alrededor de cómo debería ser el proceso de designación de autoridades y este tiene que ser obviamente a través de un proceso que pueda ser de autopostulación también con envío de ternas y que se pueda desarrollar a través de un proceso participativo y de control social al interior de la Asamblea Nacional para que a través de la votación por parte del órgano legislativo, que a fin de cuentas es en términos conceptuales donde se recoge la representatividad ciudadana para la elección de estas autoridades. La actual propuesta del presidente Guillermo Lasso es una propuesta hiperpresidencialista que no resuelve en este caso el promover la independencia de funciones de cada una de las entidades donde históricamente hemos tenido problemas por la interferencia a otras funciones, específicamente el sector justicia. El sector justicia hoy por hoy tiene intromisión por varias funciones del Estado que le impiden tener una independencia total, partiendo que la Corte Nacional de Justicia es quien preside a un órgano que está inclusive convocado a observar a la misma Corte Nacional de Justicia. En ese sentido, la propuesta del Ejecutivo sostiene que cambió a la primera versión que tenía, donde efectivamente el Ejecutivo enviaba todas las ternas y se hacía un proceso de elección. Y ahora se sostiene que van a haber comisiones, pero cuando revisamos el anexo, esas comisiones están conformadas por gente que finalmente pertenece o tiene afinidad al Ejecutivo. Entonces, ¿quién va a conformar las comisiones con las universidades? El órgano, la entidad que pertenece al sector de educación superior, CENESID, quien es designado por CENESID, el presidente de la República. Al final de cuentas, estamos haciendo una hiperconcentración en el Ejecutivo. Por tanto, cuando volvamos a designar un consejo de la Judicatura, va a estar súper dependiente al Ejecutivo y no vamos a terminar de resolver, de darle una independencia real al sistema de justicia. Cuando se designa el defensor del pueblo, vamos a tener el mismo problema. Cuando se designa la Defensoría Pública, vamos a seguir cayendo sobre la base de aquello y también cuando se designe uno de los puestos más que tienen los ojos del país encima, que es el del Contralor General del Estado. En el sistema ecuatoriano, el Ejecutivo tiene una presencia pesadísima dentro de la estructura del funcionamiento del Estado. Entonces, todo lo que significa el Ejecutivo, los ministerios, secretarías, gobernaciones, y a la luz de poder ser debidamente observada sobre el adecuado control, manejo de recursos públicos a través de un contralor que esté sujeto o tenga su respuesta, obediencia a quien fue designado, muy difícilmente va a controlar cómo quien hizo este voto de confianza para designarlo a través del envío una terna, a través para que la Asamblea Nacional lo termine eligiendo, vaya a hacer efectivamente su trabajo. Entonces, sí, seguimos estando en la trampa de cómo soltar y efectivamente promover que existe una independencia entre las funciones. Y yo creo que esa es una de las cosas que nos ha debido también el actual Consejo de Participación Ciudadana y sus diferentes integrantes, porque ya ha pasado varios procesos de juicios políticos hasta la fecha, y es que también queremos conocer la posición real de defensa al Consejo de Participación Ciudadana o al proceso de designación de autoridades. Yo he visto una defensa tal a la institución sin mayor argumentación, solo desde la base de que no han podido eliminarlo o que no le han podido eliminar esa designación de autoridades, pero hasta el momento no he escuchado una propuesta de debate donde sostengan que efectivamente eso va a tener posibilidad o va a tener éxito en el futuro, porque hasta la fecha no hemos visto que ha tenido. Entonces, creo que podemos hablar sobre la base de la experiencia y esa base de la experiencia nos denota que tenemos una gran cantidad de autoridades prorrogadas en funciones en el Ecuador, tenemos una gran cantidad que siguen subrogadas en el cargo y que no han sido inclusive actualizadas las renovaciones parciales como es Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, y no podemos seguir entrapados así como país. Entonces, no está funcionando, la actual designación de autoridades no es transparente,
transparente, y eso provoca que aparte tengan una ilegitimidad de origen esas autoridades. Entonces, si hoy por hoy entra un procurador general del Estado con acciones de protección donde apelan al proceso de designación de autoridades, ese procurador cuando se siente en el puesto llega a ser una autoridad que llega con poca legitimidad de origen, y eso es lo que no se desea en las instituciones. Aspiramos que sean hombres y mujeres con hojas de vida intachables a través de procesos de elecciones transparentes, limpios, de manera que la ciudadanía se sienta la certeza que esas personas van a hacer bien su trabajo y no responden, obedecen a intereses o agendas particulares. Vamos con una última pregunta y tiene que ver precisamente con el accionar del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, hasta que les dé la gana de efectivizar el cambio que debe haber en las instituciones públicas, en las instituciones de control, hasta que el pueblo se pronuncie. El Consejo de Participación Ciudadana tiene una responsabilidad, Karina. Y esa responsabilidad tiene que asumirla eh, con absoluta transparencia y decisión. Y podemos decirlo, en la administración de Hernán Ulloa o de esta nueva mayoría, las cosas están fluyendo. Se está sesionando, están trabajando. Pero este Consejo de Participación tiene la obligación de entregarle al país un contralor que no nos vengan con el 100 sobre 100, 100 sobre 100. Tienen que darnos un contralor que sea realmente efectivo para los intereses del país y que se comprometa con el cuidado de los recursos de nuestro querido Ecuador. Karina, con esto finalizamos este diálogo. Gracias Bueno, por yo quizás voy a ser un poco crítica ahí y buen demandante también porque estamos en un país que se está hundiendo y por tanto la paciencia en relación al actuar de las instituciones no puede ser al ritmo de que éstas quieran. Entonces creo yo que las instituciones merecen liderazgos que puedan sentarse a programar sus planificaciones de todo el periodo de la administración. De caso contrario, hasta los servidores públicos no saben cómo realizar su trabajo porque no saben si continúan, cambian la autoridad y por tanto las instituciones llegan a trabajar de manera híbrida. Entonces, en ese sentido, mi crítica va dirigida. Una cosa es que sesionen, una cosa es que se vean menores insultos, agravios en las sesiones, que es lamentable que tengamos que decir que bueno que ahora los agravios son menores. Yo creo que como ciudadanos merecemos que el nivel de debate o de articulación al interior de los órganos colegiados de la Asamblea Nacional sea de altura, o sea, esperar que el nivel tenga que bajar un poquito, nos provoque alegría. No quisiera caer en esa mediocridad del decir que bueno, pero insisto, creo que el Consejo ha tenido muchísimos años a través del cual ya han estado en funciones varias administraciones y no tenemos procesos reales de designación de autoridades. Heredados o no, no tenemos autoridades designadas y sobre eso tenemos que hablar. Entonces, puede ser que efectivamente alguien heredó procesos a medias, pero no los ha terminado de completar. Puede ser que los han iniciado, pero no se han terminado por completo. Entonces, si está faltando presupuesto, hágalo conocer y realicen los exhortos y gestiones necesarias. La ciudadanía está a la expectativa y por eso enviamos un voto de confianza, por eso son autoridades por elección popular, porque aspiramos que hagan ese trabajo. No es nuestra responsabilidad desde la incidencia respaldar que puedan alcanzar a hacer las gestiones que tienen que realizar. Entonces, desde esa perspectiva, quizás una crítica bastante elevada en el sentido de que la designación de autoridades sigue siendo demorada y por tanto genera mayor molestia porque las instituciones siguen demorándose en actuar y trabajar. Entonces, desde ahí ese cierre y muchísimas gracias, Carmen Luisa, por la invitación. SR Radio, CLS Noticias, Diario La Hora en Loja y Radio Planeta 106.1 agradece a la ingeniera Karina Ponce, consejera alterna de Participación Ciudadana y Control Social. Volvemos con más noticias, señoras y señores. Gracias a usted, ingeniera. Volvemos con más noticias en instantes. Soy Carmen Luisa Samaniego.